Cuando fui llevada a ese pasillo, la voz era que me hablaba y me decía, todavía yo no había visto a nadie. Todavía no veía a nadie moviéndose en el lugar. Pero estaba esa voz que me hablaba, le hablaba a Débora. Y esa voz le hablaba, sigue hacia adelante, sigue caminando. Era un pasillo muy brillante. El piso brillaba. Todo. Y yo me movía en el pasillo, caminaba de un lugar al otro. Y comencé a escuchar pasos dentro del edificio. Comencé a escuchar pasos finos. Y yo decía, pero, ¿y este lugar qué es? ¿Qué es lo que hay en este lugar? La voz me hablaba y me decía, siga caminando. Siga caminando. Dobla a la derecha. Cuando doblé a la derecha, era un salón muy enorme. El salón no tenía fin, era enorme, era muy grande. Cuando estoy en el salón, veo una puerta y en la puerta hay dos personajes que están parados. La puerta está hecho en caoba y entre medio de la puerta está hecho en cristal. Está cuadrado. El diseño que tiene es un diseño cuadrado en cristal. La puerta se divide en dos, como si fuera la puerta del palacio. Se abre. Ahí habían dos personajes que estaban parados allí. Cuando ya estoy en el salón muy enorme, muy grande, brilla. Y la voz me seguía hablando, pero era una voz muy fina. Era una voz muy atraído, gloria al Señor. Era una voz que para que pudiera la persona ser admirado por esa voz o ser seducido por esa voz. Porque ya no era una voz fuerte no era una voz ronca, era una voz fina, una voz que podía llamar la atención. Aleluya. Veo una mesa. Era una mesa muy fina, muy larga. Una mesa que brilla, tiene mucho brillo. Es una mesa como si fuera para una conferencia. Una mesa larga. Una mesa hecho de madera, pero una madera muy fina en caoba. Una caoba que brilla. Aleluya.
Y allí en ese lugar, cuando estoy checando el lugar, y yo, ¿qué es este lugar? ¿Qué hay en este lugar? Solo escuchaba la voz del Espíritu Santo muy profundo dentro de mi corazón que me decía, no tema, no tema, hija mía, no tema. Es necesario que tú veas todo lo que vas a ver en ese lugar. Es necesario, porque este lugar existe. Porque ese lugar existe en el mundo secular. Tú estás en el salón de la fama, en el mundo espiritual, que en el mundo literal está en California, que es el lugar donde los grandes estrellas, donde todos los grandes que son famosos van a ese lugar a recibir fama y hacer pacto. Y tú estás en este lugar donde van a vender su alma, donde van a hacer pacto con Satanás para llegar al salón de la fama, tanto los que están afuera y aún los que están dentro del pueblo cristianos. Escuchen o dejen de escuchar. Cuando el Espíritu Santo me sigue hablando, me dice, no tema por nada. Aleluya. No tema por nada. Esté atento a todo y esté mirando todo. Porque todo lo que tú verás en este lugar, lo verás en el mundo literal, que es la apostasía. La apostasía que lo verá abiertamente en pantalla gigante, gigantesca, gigante, como quiera. Y cuando yo estoy caminando dentro del piso, brillaba. Y sigo caminando en el mismo salón. Luego salgo del salón. Luego salgo del salón. Y cuando camino en otro pasillo, entro a mi izquierda, veo una mesa redonda. Esa mesa era muy grande y muy redonda. Era como un trono. Diría un trono. Y allí en ese lugar, era un lugar muy, muy radiante. Lugar con mucho lujo. Una mesa redonda. Y cuando estoy mirando, veo una silla con mucho lujo. Y sigo dando vuelta en donde está esa mesa redonda. Allí, en esa mesa redonda, veo esa silla. Una silla como de un superior. De un superior. Y veo ese trono. Claro que él tiene su trono. Y allí veo cantidades
enorme. Veo muchas, cuando estoy muy cerca del trono, el lugar, yo veía arriba de la mesa redonda, yo veía que había allí arriba de esa mesa, veía que había muchas ropa negra. Eran disfraz. Tanto eran femenina y también había masculino. Ahí habían de los dos tipos de vestuario. En el lugar que estaba, veía cómo salía. Eran cantidades. Eran miles de disfraz que había en ese lugar. Todos estaban doblados. Todos estaban doblados. Así, en orden. Estaban arriba de esa mesa redonda. Eran miles, cantidades. Eran de diferentes edades. Tenían allí en ese lugar yo veía que habían carabela, habían cráneos de niños de diferentes edades, habían cráneos de adultos, de gentes ya de edades muy avanzadas, de diferentes edades. Veía que habían máscara en esa mesa redonda, pero la no estaba como había visto las otras mesas. Esa mesa era diferente. Esa mesa, todo lo que había en esa mesa era negra. Era completamente negra todo. Había máscara de diferente tamaño. Había cruces, había cruz. Eran mucha cruz que había. Eran cruz de diferente tamaño. Tenían letras, tenían rayas, tanto tenían rayas blancas y la cruz estaban pintadas de negro y estaban arriba de esa mesa, arriba de cada vestuario. Y el Espíritu Santo me hablaba muy profundo dentro de mi corazón. Y me decía, no tema. No tema. Esos son ritos satánicos que hay en este lugar. Son ritos satánicos que aquí convocan al nombre de Satanás. Y veía cómo en esa mesa redonda, que era una mesa enorme, grande, muy enorme, muy grande, muy
pesada, no tenía fin, de la altura, de la anchura. Y allí estaban todos esos vituarios, porque eran misas satánicas. Y allí en ese lugar, cada vituario tenían sus nombres y había una cruz allí arriba. Allí en ese lugar se renovaba los pactos entre los grandes, poderosos en la tierra. Se renovaba los pactos entre los grandes actrices de la telenovela, actores de película, comediantes, comunicadores, aún los que están en el poder, en la presidencia. Veía cómo los poderosos, cada uno tenían su disfraz. Los poderosos de la Casa Blanca. Veía los famosos, como los actores de películas, comediantes, como comunicadores, comunicadoras. Allí estaban cada uno, estaban con su disfraz ahí adentro. Eran unas capas negras. Y todo lo que veía que entraban allí en ese lugar, se tiraban de rodilla. Veía las actrices de novelas, los comediantes de Halloween. Y me dice el Espíritu Santo, tú estás en el Salón de la Fama que queda en California. Aquí tú estás viendo todo lo que en el mundo literal está, donde están todos los famosos, lo poderoso en la tierra. Y podía ver cómo allí en ese lugar de la Casa Blanca, los presidentes que muchos años atrás fueron presidentes y que en el tiempos ahora han sido presidentes. Y podía ver cómo iban entrando y yo me quedaba atónita, porque yo decía, yo me quedaba completamente atónita y me quedaba impresionante, porque yo decía, pero estas son los actores de película, pero son los que están aquí. Yo veía que cómo se tiraban de rodilla delante de Satanás. En la mesa redonda, ahí estaban todos el disfraz que se iban a poner. Veía las actrices de las telenovelas, que ya muchas han muerto, ya han partido de la tierra. O sea, Satanás se lo ha llevado. Donde estaban entregándole su alma a Satanás. Y veía cómo delante de Satanás se postraban, se tiraban de rodillas. Pero
se ponían ese disfraz color negro, se vestían todo de negro. Allí en ese lugar pude ver a Shakira nuevamente. Allí en ese lugar pude ver cantidades de raperos, cantidades que hoy en día veía cómo entraban todos esos raperos cantantes que hoy en día están sus músicas sonando por todos los lugares. Joven, cómo se tiraban de rodillas y se postraban delante de Satanás. Y se vestían de negro todo. Y cada uno tomaban la cruz y cada uno tomaban su cruz en sus manos. Y veía cómo se sajaban la piel de su cuerpo. Y veía cómo la sangre le corría y tomaban la sangre y lo echaban. Cómo echaban la sangre en una vasija. Escuchen o dejen de escuchar. Todos esos cantantes raperos del tiempo atrás y del tiempo ahora. Cómo cantidades han tenido que subir al Salón de la Fama. Es negociando su alma a Satanás. Al cambio de llegar a la fama. De tener mucho poder en medio de la música. Y veía que había en el medio un ataúd principal. Había un ataúd. Era una caja de muerto. Y dentro de la caja había cruces, habían cruz y también habían esqueletos. Y allí en ese lugar, la que primordialmente pudo reconocer la profetisa del Señor fue a Shakira, la colombiana, que su alma completamente está ligada con Satanás. Escuchen o dejen de escuchar. Allí podía ver la misa negra. Podía ver la adoración a los muertos. Cómo adoraban a los muertos. Y cómo lo invocaban. Cómo lo llamaban. Y todos estaban completamente de rodillas. Luego ese lugar estaba completamente lleno de grandes autores de películas de renombre, de grandes comediantes que ya hoy en día no están. El diablo se lo ha llevado. Actrices de la telenovela que ya está muerta, que su alma Satanás se lo ha llevado porque le pertenecía. Grandes comunicadores de la televisión, gobernante, presidente de la Casa Blanca, artista, tanto artistas con nombre cristiano religioso que ya no están, pero que en ese lugar hicieron pacto para llegar a la fama, al Salón de la Fama. Porque hicieron contrato con Satanás, con su alma. Hicieron pacto. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Todo me quedé impresionante. Porque podía ver cantidades de artistas raperos muy jóvenes. Cómo
podían entregarle su alma a Satanás para llegar al Salón de la Fama. En la mesa redonda, que era una mesa completamente negra, todos tenían una cruz en su mano y una vela. Ese personaje estaba sentado vestido desde todo su vestido que tenía era completamente negro. Y todo se inclinaba hacia él. Y le besaban. Y le decían lo que querían. Pero había un trono donde había una silla y la silla era muy llamativo. Ese era el trono donde Satanás está completamente recibiendo a sus hijos en la tierra, aquellos que van y pactan su vida con él. El Salón de la Fama en California. Podía ver ese lugar, cómo entraban cantidades, miles de artistas de todo tipo de edades. Allí en ese lugar, actores de película, los que están entrando ahora y los viejos de tiempo atrás, que son la película de muchos años, que son los viejos actores. Otros se han retirado de la televisión y otros todavía siguen. Luchadores. Allí en ese lugar, cómo se postraban delante de él, Satanás, y lo adoraban. Y allí ponían su petición delante de él. Y veía que la sangre que sacaban lo echaban en esa vasija. Y esa sangre lo ponían arriba de esa mesa negra. Y con esa sangre hacían el pacto. Y Satanás le decía que él podía hacerlo muy grande y darle mucho poder en la tierra. Y darle mucho poder y mucha gloria. Y tener grande fama. Pero que tenían que reconocerlo, que él es su Dios, su Dios. Escuchen o dejen de escuchar. Y salía un humo muy negro en el lugar, que todo se volvía oscuridad. Y el humo completamente cubría dentro del lugar donde estaban todos. Y el humo caía sobre todo lo que estaban ahí. Que me quedaba completamente atónita. Y como que gritaban. Y se reían. Y decían que querían fama y querían dinero. Y Satanás se reía. Y uno con el otro. Tomaban la cruz y veía cómo se lo pegaban uno al otro. Alabado sea el Señor por siempre. Escuchen o dejen de escuchar. Aleluya. Cristo, el Mesías, viene ya. Aquí se sabrán los hijos de la luz y los hijos de la tiniebla. Aleluya. Que es el trono de Satanás.